Muy buen día tengan todos ustedes y sean bienvenidos a un segundo capítulo de este podcast titulado México en la piel, donde analizamos desde la perspectiva social la vida del sol de México, Luis Miguel. Recordemos que en el capítulo anterior analizamos los procesos de socialización de este personaje y los estereotipos que se ven reflejados durante la primera temporada. Ahora en este segundo capítulo abordaremos temas de la construcción social de la realidad, identidades y otredades y las representaciones sociales. A continuación, mi compañera Paula. Muy bien, muchas gracias, Arco. Para comenzar, podemos explicar lo que en la serie se relaciona a la construcción social de la realidad de Luismi. Esta es entendida como un proceso crítico en el cual intervienen diferentes elementos. Uno de ellos es que considera que la realidad se construye socialmente, de modo que plantea que exista un continuo cuestionamiento de la verdad. En algunos fragmentos de la serie, como ya lo mencionábamos anteriormente, en este mismo podcast, apreciamos que el cantante tenía capacidad de agencia. Esto quiere decir que aunque recibía información socialmente aceptada, él llegó a cuestionarse si eso le beneficiaba o no. Por ejemplo, aunque en aquella época los padres siempre tenían razón y era algo culturalmente aceptado, vemos cómo el artista empieza a tomar en cuenta otros puntos de vista y a darse cuenta de que su padre no era una verdad absoluta. Por otro lado, respecto a la formación de su identidad, esta depende en gran medida del contexto de la persona, así como también se relaciona con cómo interpreta y elige dentro de las situaciones sociales que se le presentan. Principalmente eso se da por medio del lenguaje. En el caso del artista, se puede ver que su identidad se formó a través de los grupos a los que pertenecía, los cuales eran principalmente personas que podrían ser consideradas con una alta posición económica, esto dentro de un orden jerárquico socialmente aceptado. Es decir, que compartían ciertas categorizaciones que dieron lugar a los estereotipos del cantante, los cuales ya explicábamos. Por ejemplo, aunque Luismi quería ser parte de su grupo y hacía fiestas para compartir cosas en común con este, como parte de una identidad social, al mismo tiempo también vemos que buscaba ser diferente, porque quería destacar como cantante. Esto quiere decir que buscaba tener un yo diferenciado y único, como parte de una identidad personal. Sin embargo, su identidad también estaba marcada biológicamente, puesto que al parecer había heredado cierto talento de su padre, el cual solo podía haber sido transmitido por la palabra y los significados de esta, por ello la importancia del lenguaje. A continuación le cedo la palabra a mi compañera Paola para que hable un poco más de esto. Muchas gracias. Bueno, de igual manera es importante señalar que también las pensiones distintas del contexto y de los sontos y las sontas van a influir en que actuemos de cierta manera, es decir, modela nuestra identidad y a la vez que parte de ella mostramos, según la situación que se presente. Por ejemplo, en el caso de Luismi, vemos cómo se relaciona con diferentes personas y espacios, desde personales hasta profesionales. Asimismo, al ser una figura pública que tiene una gran influencia en su público y los medios de comunicación, cuando concede entrevistas podemos conocer un poco más sobre su esencia, que muchos de sus fans lo describen como educado, humilde, elegante, respetuoso y entre otras cosas. Pero a la vez su comportamiento está influenciado por el mismo contexto de que está siendo grabado. Además, en sí cuida mucho su vida privada hasta el punto que va de muchas preguntas y decide enfocarse solo en su vida profesional. Es hasta la realización de su serie que podemos conocerlo más allá de los escenarios. A continuación les doy la palabra a mi compañero Sanko para continuar con el tema. Muchísimas gracias, Pau. Bien, en la misma construcción social de la realidad en la serie notamos en cierta parte cómo Luismi, teniendo en cuenta su historia de vida y todo el abuso por el que pasó por parte de su padre, vemos que él no quiere lo mismo para su hermano menor Sergio, que es encaminado al mundo de la música por su abuela, la madre de Luis Rey. Aquí podemos notar cómo Luismi es una persona consciente sobre lo que puede ser el comenzar a trabajar desde pequeño, pero es interesante cómo él lo representa desde cómo lo vivió y justamente en ese momento cómo lo piensa y cree que puede llegar a ser justamente este abuso laboral hacia su hermano, que piensa que le va a pasar lo mismo, como si la construcción de la identidad de una persona fuera una cosa de causa y efecto determinista y que esto justamente le va a pasar a su hermano. Pero estas dichas causas y efectos van más allá de los comportamientos, como en este caso los comportamientos de la abuela hacia Sergio. Más bien, sino que el proceso de identidad de una persona está ligado mucho más allá, como el proceso cultural, el ámbito económico, histórico, religioso y demás, marcado por la sociedad donde se desarrolla el individuo.
Con esto lo que quiero decir que vemos que en el desarrollo del personaje se da en México el personaje de Luis Miguel en una familia con carencias económicas y afectivas muy próxima a quedarse sin sustento económico, pero la identidad de Sergio, el hermano menor de Luis Miguel, comienza primero a desarrollarse en España y desde aquí partimos ya de momentos sociales, históricos y culturales muy diferenciados. Después, otro factor a comparar pueden ser las figuras primarias de la construcción de la identidad, que para Luis Miguel fue su padre y para Sergio fue su abuela. Es decir, que cada uno tiene una otredad distinta de la que va construyendo su identidad personal. Sí, así es que de esta manera termina siendo interesante cómo podemos ver un contraste específico con estas dos personalidades en la serie para identificar el proceso de construcción social y cómo influye directamente en la formación de la identidad. Y es aquí donde me pongo a pensar que cada persona es un mundo diferente que convive, choca, contrasta o que otras veces colisiona con otros mundos. Muy bien, aquí en este punto le vuelvo a ceder la palabra a mi compañera Paula. Muy bien, muchas gracias, Arco. Por último, respecto a las representaciones sociales, son aquellas formas de regular la información que con ayuda del sentido común nos permiten generar versiones de la realidad y de los conocimientos científicos, de modo que podamos transferirlos a nuestra vida cotidiana. En este sentido, en la serie del cantante podríamos relacionar esto con la deuda que tuvo con Hacienda, donde por medio del sentido común, Luismi pudo deducir que de no pagarse podría terminar en prisión, ya que se trata de una práctica social que no hubiera tenido sentido en su realidad si no existieran instituciones o leyes en este caso para regular el comportamiento humano y no existiera un mecanismo para transmitir ese conocimiento, como lo es el lenguaje. Excelente, muy bien, hasta este momento hemos llegado con este podcast. Esperamos lo hayan disfrutado y les haya sido de provecho la información analizada de los temas sobre construcción social, identidades y otredades y las representaciones sociales, siempre tomando como base de análisis la serie del buen Luis Miguel. Entonces, los invitamos al siguiente capítulo de este podcast nombrado El Sol de México, donde se abordarán más temas sociales sobre este maravilloso personaje. Muchas gracias y hasta la próxima.